Muy bien, chicos. Para comenzar, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es una visión? ¿O qué es la visión? Una visión, chicos, es proyectarse a futuro de lo que tú quieres ser. Ojo que toda visión tiene un costo. No hay nada gratis. Por ejemplo, para aquellos que ahorita se están preparando, ¿no? En una universidad, su visión es ingresar y ser ya estudiantes universitarios y estar enrumbados en la carrera que han elegido. Pero eso tiene un costo. Tiene un costo de tiempo, esfuerzo, dinero, sacrificio y todo lo demás que quizás no menciono ahora mismo. Pero si te das cuenta, toda visión siempre va a tener un costo para tu vida. No está ajeno. Si Dios va a poner en tu corazón una visión en tu vida, déjame decirte que esa visión también va a ser sacrificada. No va a ser simplemente, Dios me eligió, qué feliz que soy. Y todo va a ir como un jardín de rosas. No, también va a haber trabas. Vas a tener que esforzarte por cumplir la voluntad de Dios. Y esa es una de las cosas que nosotros vamos a aprender el día de hoy. Según la definición de John MacArthur, la visión es la idea de Dios puesta en la mente del hombre para que éste la ejecute. Es decir, Dios, como dice tu palabra, te pone el sentir, el querer, como también el hacer en cada uno de nosotros. Y es lo que nosotros vamos a leer el día de hoy. Vamos al libro de Isaías, capítulo 6. Déjenme que lo busque. Y dice de la siguiente manera. Leamos tan solo el primer versículo, que dice así. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Acá quiero hacer un hincapié o resaltar lo siguiente. Te dice, el año en que murió el rey Usías. Usías no era cualquier rey, chicos. Usías era un rey que tuvo un reinado prolongado de aproximadamente más de 40 años, gobernando Israel. Y la Biblia menciona que Usías fue uno de los pocos reyes que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Entonces, cuando Isaías se entera de que Usías había fallecido, ¿cómo esperas o cómo esperan ustedes que Isaías hubiese tomado esa noticia, sabiendo que era un buen rey? No se había muerto un rey malo, como vemos en la Biblia, sino se había muerto un rey recto, uno que seguía los pasos de Dios. Yo me imagino a un Isaías afectado por la noticia. Lo que tú tienes que sacar acá en consideración, chicos, es que la visión de Dios, la visión que Dios va a tener para tu vida, siempre se va a dar en el tiempo en el cual Dios desea que se dé. Tú puedes querer, puedes desear, puedes añorar hacer algo, pero si no es el tiempo de Dios, no se va a dar. Toda visión comienza dándose en el tiempo correcto de Dios. El tiempo que le tocó a Isaías fue el tiempo en el cual un buen rey muere y luego vamos a ver, o si continuamos leyendo Crónicas a la par, o Reyes, Segunda Reyes, nos vamos a dar cuenta que la nación después sufre la pérdida de este gran rey. Sufre mucho porque se endurece el corazón de este pueblo israelita. Pero a pesar de ello, la visión de Isaías, o su llamamiento, por así decirlo, comienza con una noticia triste. Y muchas veces nos va a pasar eso a nosotros, chicos. No creas tú que
la visión que Dios tiene para tu vida siempre va a ser en momentos de alegría. Puede ser quizás en algún momento en el cual quizás tu padre fallece o tu madre fallece. O quién sabe, un hijo mío también fallece. No lo sé. Pero algo que sí debemos de saber es que la visión se va a dar en el momento y el tiempo que Dios lo desea de esa manera. Nada vas a poder tú hacer en contra de la voluntad de Dios. Él lo desea así y así va a ser. Ahora, vamos a seguir leyendo y vamos a ver dos cosas. La primera, cada visión de cada uno de ustedes es totalmente distinta. La visión, por ejemplo, que mi hija pudiese tener va a ser diferente a la visión, por ejemplo, de Nicole o de Ashley o de Camila o de Tetsuya, por ejemplo. Cada visión es de manera distinta. Para Isaías, la visión que él tuvo fue realmente sorprendente. A mí me hubiera gustado tener este tipo de visión en mi vida, porque realmente me hubiera maravillado de la gloria de Dios. Vamos a leer por qué. Mira, dice así: vi al Señor sentado en su majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con las otras 2 volaba. ¿Ves la manifestación de la visión que tuvo Isaías? Isaías dice literalmente, vio el trono de Dios, ve la gloria espectacular de Dios. Él vio a Dios conjuntamente con los serafines que estaban alrededor de él. ¿Te imaginas tal panorama? ¿Qué hubieran hecho ustedes si es que a ustedes se les habría presentado esa visión en sus vidas? Estoy seguro que más de uno no hubiera dudado de que Dios mismo les está mandando a hacer algo y que tiene un propósito para cada uno de ustedes. Claro, Dios se manifestaba de esa manera en esos tiempos, en los tiempos de Isaías, de esta forma. Había este tipo de visiones, había este tipo de encuentros, se podría decir sobrenaturales, entre Dios y los hombres. Ahora es totalmente distinto. Ahora el tipo de visiones es totalmente diferente. Dios manifiesta su voluntad y lo que quiere que tú hagas de una manera distinta. Por ejemplo, Él va a poner pesar en tu corazón ante una determinada necesidad que pueda estar teniendo la iglesia. Te pongo un caso. Hay necesidad, por ejemplo, de ir y predicar, por ejemplo, en el Agustino, por así decirlo. Dios va a poner en tu corazón ese sentir de preocuparte por los niños y adolescentes que viven allá. Vas a querer llevarles la palabra. Vas a querer compartirles de Cristo. Y no solamente puede ser eso. También puede ser que ponga la necesidad de visitar a cada una de esas personas en sus hogares para poder ver cómo viven, de qué manera podemos ayudar, entre muchas otras cosas más. Ahí tú puedes confirmar la visión de que Dios está poniendo en sus corazones el hecho de que tú seas un predicador, un evangelista. Y eso es lo más hermoso, porque no hay nada más hermoso, chicos, que poder llevar el evangelio a toda persona que lo necesite. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, sabes que hay personas que están en el frente de batalla, los misioneros, que quizás nosotros no vamos a esos países, ¿no? Como Kurdistán, no me acuerdo el nombre exacto, ¿ya? Ese país, o también están en África, o también están en China. Personas que están ahí, nosotros quizás no lo podemos hacer, pero hay personas que sí se han armado de valor, la tienen clara y van
a llevar el evangelio a estas personas. ¿Pero qué necesitan? Ayuda económica. Y Dios puede poner en tu visión el poder honrar a Dios a través de estas personas, aportando siquiera algo para ellos. Al menos 10 soles. Ya tienen para comer ese día. Y va a ser bien recibido. Y hay muchas formas, chicos, en las cuales ustedes pueden visualizar la visión que Dios tiene en cada una de sus vidas. Isaías tuvo la dichosa digo yo, ¿ves? De poder ver la gloria de Dios. Y no fue el único en la Biblia, muchos más vieron la gloria de Dios. Moisés, David, Esteban, entre tantas personas que vieron la gloria de Dios y el trono de Dios. Entonces, esto nos hace a nosotros hacernos la siguiente pregunta. ¿Estoy preparado para poder ver lo que Dios desea a futuro en mi vida? ¿Estoy siendo sensible de la visión de Dios en mi vida? Porque Dios puede estar mandándote mensajes, aunque tú no lo creas. Dios te puede estar tocando de a poco. Ya depende de tu corazón, si eres permisivo o no, a lo que Dios está queriendo hacer contigo. Dios puede usar las aflicciones, los problemas, para que tú te acerques más a Él y seas más receptivo. Abraces más la palabra y el amor que Dios te da. Pero ¿estamos haciéndolo, chicos? ¿O simplemente venimos acá al Life for Life por el mero hecho de que nos jugamos, nos divertimos? No, hay momento de compartir y luego de eso toda la semana me olvido totalmente de que tengo a un Dios que me ha salvado. Y me concentro solamente en las cosas que a mí me interesan y dejo de un lado todo lo que Dios desea que yo haga. ¿Somos esa clase de personas? Y si lo estás haciendo, déjame decirte que estás actuando totalmente mal. Porque Dios no quiere que seas de esa manera. Dios te quiere ahí, con Él, a su lado. Hombro a hombro, como se diría. Luchando la buena batalla, como diría Pablo, de la fe. Para que en su declive o al final puedas decir, he luchado la buena batalla de la fe, ¿no? No me arrepiento de nada, lo he dado todo. Y eso es algo que cada uno de nosotros, en nuestra cabeza, debe de desarrollar. Tercer punto, chicos. Dice lo siguiente. Los querubines se decían unos a otros, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Una de las cosas que muchas veces olvidamos en nuestro camino como cristianos es que Dios es santo. Y como Dios es santo, también nos quiere a nosotros con esa misma santidad. ¿Qué es lo que impide que yo pueda tener una visión clara de lo que Dios desea en mi vida? Es justamente una vida perversa, una vida pecaminosa, una vida no santa. Conforme nosotros nos apartamos cada vez más de Dios, nos vamos haciendo cada vez más perversos, más abominables. Y tú sabes bien claro que la palabra del Señor dice, sin santidad nadie podrá ver a Dios. Isaías sabía muy bien esto y se le fue revelado. Y él entendió que sin santidad era imposible agradar a Dios con mis acciones,
o con las cosas que quizás a futuro yo voy a desarrollar. Y esa es una de las cosas por las cuales cada uno de nosotros, chicos, debe de preocuparse. Debe de cuidar su relación con Dios. Debe apreciarla. No debe tomarla como cualquier cosa. Debe ser algo especial entre ustedes y Dios. Isaías lo sabía. Por eso es que repite en 3 ocasiones: Santo, Santo, Santo. Y una vez que Isaías reconoce que sin santidad, o sea, sin que él pueda involucrarse en la santidad para con Dios, va a ver a fondo cuál es su condición actual. Y eso lo vamos a leer ahora. Miren, dice: entonces dijo, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Isaías reconoce, gracias a la santidad de Dios mismo, la condición en la cual él está pasando en ese instante. Y él mismo admite: soy un hombre impuro de labios, soy un hombre pecador. Él se autoevalúa y se da cuenta de que no es digno de estar en la presencia de Dios. Y es más, es consciente de que si sigue así, es culpable de sentencia de muerte. Él lo sabe muy bien. Y eso es justamente a lo que nosotros debemos de llegar. En estos momentos, en este tiempo, ¿cuál es nuestra situación? ¿Cuál o cómo está nuestra vida espiritual? Para poder escuchar siquiera lo que Dios quiere para nosotros a futuro. Porque si obviamente no estamos haciendo las cosas correctas, no vamos a escuchar la voz de Dios. Dios va a estar gritándote, Dios va a estar ahí hablándote, dándote señales. Pero ¿sabes qué? El problema no va a ser Dios. El problema va a ser cada uno de nosotros. Porque debido a la iniquidad y al pecado, nos volvemos sordos ante lo que Dios desea que hagamos. ¿Tú quieres hacer la visión del Señor y quieres honrarle con tu vida? Comienza a dejar de hacer cosas malas en contra de quien te ha salvado. ¿Realmente quieres honrarle con tu vida? Búscalo, pero búscalo de verdad. No lo busques por conveniencia o no lo busques simplemente porque Él te va a bendecir. Búscalo realmente porque esa es tu decisión y tienes claro de que Dios te va a honrar a futuro. No sé si estuviese hablando ahora con evangelistas o quizás con pastores o predicadores, misioneros, maestras, no lo sé. Solo Dios sabe la visión que en cada una de ustedes y ustedes va a desarrollar. Pero lo que sí quiero que ustedes entiendan es lo siguiente. Si en la actualidad su caminar no está siendo bueno ante los ojos de Dios, el llamado que Dios tenga para ustedes no lo van a escuchar. Y eso es preocupante, porque si tú no puedes escuchar la voz de Dios, ¿qué te hace pensar que vas a escuchar la voz del hermano del costado o la voz del pastor inclusive? ¿Qué te hace pensar que vas a escuchar la voz de un anciano o de cualquiera que se presente acá en la iglesia, si no estás pudiendo escuchar la voz del Todopoderoso?
Tengamos cuidado, muchachos. Cuidemos nuestra vida. Cuidemos nuestra vida espiritual. ¿Importa mucho? Sí importa. Importa muchísimo. ¿Por qué es necesario reconocer nuestra condición? Porque gracias a eso aprendemos también a valorar la gracia que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bien claro dice, he visto el Rey, el Señor de todos los ejércitos. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Reconocer nuestra condición de pecador nos va a ayudar a que valoremos más la gracia que Dios ha derramado en nuestras vidas, a que seamos más agradecidos, a que le amemos más, a que queramos hacer su voluntad. Me encanta este pasaje, el cual dijo Jesús de la siguiente manera, ¿no? El que poco se le perdona, poco va a amar. Mas el que mucho se le ha perdonado, va a amar muchísimo. Y eso no quiere decir que tú te hayas pasado la vida pecando a diestra y siniestra, sino que seas consciente de cuánto se te ha perdonado. Aquella persona que cree que siempre ha vivido una vida perfecta y solamente ha pecado un par de veces, va a amar a Cristo poco. Pero aquella que sabe y es consciente de que Dios le ha perdonado innumerables faltas, va a aferrarse a Dios con todo lo que tiene. Y eso es lo que yo quiero que ustedes desarrollen, chicos. Que desarrollen ese amor para las cosas de Dios. Que desarrollen esas ganas. No esperen a todavía ser adultos para poder comprometerse más en las cosas que Dios desea para ustedes. La juventud es corta, la vitalidad, las fuerzas y todo lo que Dios les da en estos momentos van a pasar rápidamente. La adultez y la vejez es más larga. A veces uno quisiera, y se lo digo así de verdad, uno quisiera volver a ser joven para poder hacer más cosas, no cansarse tan rápidamente, soportar más el trajín. Pero el tiempo ya está hecho. Queden ustedes que tomen la posta para que puedan cumplir la visión de Dios. Pongan en su corazón el deseo ardiente de poder cumplir lo que Dios quiere en sus vidas. Háganse la siguiente pregunta siempre. Señor, ¿qué es lo que tú deseas que yo haga? Muéstrame el camino, muéstrame la verdad. ¿Para qué quieres que yo siga acá en la tierra? Muéstrame tu voluntad. No solamente vas a estar acá en la tierra para comer y dormir y jugar. El propósito de Dios va mucho más allá de eso. Él quiere que tú le sirvas, pero depende de ti, de tu corazón, que añoren eso. Sigamos leyendo, dice. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Dios está que busca a cada uno de ustedes, chicos. Él está llamando, Él hace el llamado. ¿Quién puede ir a hacer esto por mí? ¿Quién puede llevar mi palabra a la punta del cerro? ¿Quién puede ir y predicar en los colegios? ¿Quién puede ir a las universidades? ¿Quién puede ir a los barrios pobres de San Juan del Lurigancho? ¿Quién? El Señor siempre está llamando a sus obreros para la obra. El Señor está llamando a cada uno de ustedes para que puedan
hacer la voluntad. No solamente afuera de acá de la iglesia, en sus casas inclusive. Quizás tengas un familiar que no es convertido. Él desea que tú también te acerques a ellos y participes de su obra. Él lo desea de esa manera. No es necesario ser un Alan García o una persona elocuente o que tenga buen léxico para poder predicar la palabra del Señor. Pero Él desea que tú tengas la iniciativa de siquiera decir, Señor, yo estoy aquí. Que es justamente lo que vamos a leer, dice. Aquí estoy yo, le dije a Dios, envíame a mí. Isaías respondió al llamado del Señor porque él sabía muy bien que estaba conectado y tenía un vínculo muy fuerte con el Señor. Para él no fue difícil decir, Señor, aquí estoy, envíame a mí, yo voy a hacer tu voluntad. Yo quiero cumplir la visión que tú tienes en mi vida. Y no lo dudó siquiera por un segundo, si se dan cuenta. Dios preguntó y acto seguido Isaías respondió de manera inmediata. Y eso es algo que nosotros debemos de querer también imitar. Porque eso es lo que Dios desea que hagamos. Dios te manda, haz esto. Sí, Señor, lo voy a hacer. Deseo que cumplas esto, lo voy a hacer, Señor. Sin dudas, sin preguntas, sin saber el por qué, simplemente por el mero hecho de ser obediente a su palabra. Y él le dijo, el Señor le dice a Isaías, lo manda ahora y dice, mira, bien, ve y dile a este pueblo, escuche con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos y ciérrale los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Tarea difícil, ¿no? Es como si yo les dijera, ¿sabes qué, chicos? Vayan a predicar al vecino que está al frente, sabiendo ustedes de que uno les puede echar agua hervida, que los va a botar, que va a soltar a sus perros, ya de por sí les va a decir que no antes de que ustedes vayan, no les va a querer escuchar, etcétera, etcétera. Lo mismo le dijo Isaías, yo te estoy mandando ante un pueblo que es rebelde, que es terco, que es desobediente. Pero ¿sabes qué? A pesar de ello, esa es la voluntad que yo tengo para ti. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo lo va a determinar lo que Dios quiera y desee en su soberana voluntad. Nosotros simplemente nos vamos a remitir a cumplir la visión de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo tomará cumplir el mandato de Dios? Dios nos lo hará saber. A veces parece ilógico lo que Dios nos está mandando a hacer, es cierto, pero nosotros no tenemos que preguntarle las causas o el por qué. No seamos como Jonás, que no quiso llevar el mensaje a Nínive y se puso a contender con Dios. No, ¿por qué, Señor? Que aquello, que esto. No, simplemente Dios nos manda, nosotros obedecemos. Así de simple. No hay más. Y eso es lo que Dios desea que en cada uno de nosotros podamos desarrollar. Porque dice, Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Pregunta Isaías a Dios. Y Dios le contesta, hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas, y la tierra entera quede seca y baldía, hasta que el Señor haya mandado a todos lejos, y toda la tierra de Israel quede desierta. Sabemos muy bien que esto se cumplió, ¿se acuerdan? Tras la caída de Jerusalén y de Israel también. Isaías estuvo ahí, predique y predique, esforzándose, matándose, gastándose la garganta, todo.
y se cumplió lo que Dios dijo. El pueblo no escuchó. Pero eso no fue impedimento para que Isaías hiciera lo que Dios le había mandado, cumpliera su voluntad y cumpliera su visión en la vida. Dios lo levantó, lo erigió con un propósito y él fue obediente a lo que Dios quiso hacer en su vida. Y es por eso, chicos, que ustedes en estos momentos tienen que hacerle la pregunta a cada uno de ustedes. ¿Qué deseo yo hacer con mi vida para con Dios? ¿Realmente quiero poner mi vida a disposición del Señor o todavía tengo miedo de hacerlo? Háganse esas preguntas, chicos. ¿Deseo realmente ser una persona totalmente distinta de acá a un tiempo? ¿Tener una visión clara de lo que Dios quiere hacer en mi vida? ¿O simplemente voy a seguir haciendo lo mismo cada vez? Van a pasar los años, lo único que voy a hacer es venir, sentarme, luego retirarme, y eso es lo único que voy a hacer a lo largo de toda mi vida, sin tener la visión clara de Dios, pese a que Dios sí quiere usarlos a cada uno de ustedes, muchachos. Consideremos eso. Dios nos ama muchísimo y nos quiere en la mano, que pongamos la mano en el arado. Hagámoslo. Hagámoslo, chicos. Es todo lo que les quería compartir el día de hoy, muchachos, para que ustedes puedan escudriñar sus corazones y podamos ver realmente si estamos bien o no en los caminos que Dios tiene a futuro para con nosotros. Eso es todo, chicos.